Buenas noches, señoras y señores. Empieza a girar una nueva emisión de La Calecita de la Historia de Córdoba para el Mundo con los dos número uno que tiene este programa. Y saludamos rápidamente a Nacho Alcántara. ¿Cómo anda, maestro? ¿Cómo anda, Rolo? ¿Todo bien? Perfecto. Hoy ya tomando ya establecido, el mando absoluto no del tengo programa. la mirada de Freddy Bustos encima mío. Exacto. Y eso me da cierta Pero te ha dejado una especie de bendición. Bendición es una palabra que hoy me parece que vamos a utilizar mucho. Sí, vamos un programa muy que tiene eso, tintes religiosos. Sí, Federico Silvester, ¿cómo anda, maestro? ¿Cómo anda, Rolo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. Sí, dijimos recién que no íbamos a hablar de fútbol y no vamos a hablar de fútbol. No, yo creo que ya se ha dicho todo. Se ha dicho todo y nuestras caras demuestran, digamos, el estado de ánimo estamos que bien, transitamos. Bien Así arriba, porque un superclásico, viste, que te da como una energía muy especial. Muy sepa la gente que hay dos hinchas de Boca formando parte de esta mesa. De ahí la felicidad y todo. Por eso tu cara quizás no está en el mismo tono que la nuestra. Yo soy hincha de Colón. Nos fue muy mal el fin de semana. El título del Litoral dice llegó como puntero y jugó como el último Colón. Y sinceramente así fue lastimoso lo de Colón. Es una presentación muy flojo. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de una de las gemas de la manzana jesuítica, podríamos decir. Allí muy cerquita de la manzana jesuítica, en pleno centro de la ciudad. Y algo que cuando el año pasado en la Calecita de la Historia contamos mediante un reel, bueno, un poquito sobre esta institución, los comentarios abajo, muchos decían, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Dónde está ubicado? Y viste, nosotros con Nacho está bien, nos agarramos la cabeza y decimos, a ver, vamos a tratar de ir respondiendo. Y el otro día, cuando fue Semana Santa, hicimos un recorrido por algunas iglesias, y museos también, y la gente decía, es la primera vez que entro, nunca había entrado, dice, no puedo creer que esto esté acá. O después de ver las imágenes decían, ¿y ese lugar dónde es? Nos seguían preguntando todavía, ¿dónde es? Qué lindo que es en algún momento descubrirse como turista. Es buenísimo, es hermoso. ¿no? Es hermoso. Uno conoce por ahí, pega un viaje y conoce todo, absolutamente el dedillo de todo, y de Córdoba nos falta un montón. Hay tanto, y lo que siempre marcamos nosotros, ¿no? Conocer, ver, reconocer, es valorar enormemente lo que tenemos. Porque podés pasar 1000 veces por ese lugar y nunca fuiste capaz de abrir esa puertita y ver que hay puertas adentro. Una vez que entraste, decís, pucha, mirá lo que me había perdido, o mirá lo que hay acá, y es Córdoba, y es nuestro también. Nada más y nada menos. En ese recorrido que hicimos en Semana Santa, llevábamos 2 horas, porque empezamos a las 6 y eran las 8 de la noche, y habíamos caminado 1 cuadra. Exacto. 100 metros. Yo le dije a la gente, no sé si tomaron dimensión que hace 2 horas que estamos escuchando y viendo y conociendo y caminamos 100 metros. 100 metros. Nada más. No es que recorrimos 3, 4 barrios de la ciudad. Entonces, este lugar del que vamos a hablar hoy es una de esas gemas, como dijiste vos. Tiene una magia muy especial. Ya saben, porque se están comunicando ya hay gente que ya nos está escribiendo al 351-6-201-206. Ese es el WhatsApp, 351-6-201-206. Ahí está en pantalla. El WhatsApp para comunicarse con la Calecita de la Historia. Nos pueden ver en YouTube, por supuesto, en el 2 Stream. O si no, en la señal número 135 de DirecTV. Porque mucha gente nos sigue también. Mucho. Por allí. ¿Les parece que presentemos a la invitada que tenemos? Es la responsable del Museo San Alberto, Yanina Malicia, está con nosotros. Yanina, ¿cómo estás? Buenas. Muy feliz de la invitación, poder compartir con ustedes este momento. Gracias. ¿Dónde te vas a sentar? ¿Hay autitos? ¿Hay caballitos? Porque es una calecita esto, ¿no? O sea que vamos a buscar la sortija. Yo quiero el caballito. Caballito. Siempre, viste que le daba como otro movimiento. Porque sube y baja. El autito va fijo. El autito, y encima muchas veces el autito tenés el volante que vos lo movés, no hace hace nada, ¿viste? Gira. Por ahí alguno bueno tenía una bocinita linda. Eso está bueno. ¿Cómo estamos, Janina? Muy bien. Que todo lo que dijimos del museo, ¿es así? O sea, es así. Sí, ¿un lugar sigue siendo como escondido? Un espacio en el que vos tenés que ir preparado para el asombro. Porque muy bien. Es la perlita del centro con la que mucha gente todavía no se espera, ¿no? Tenemos la dicha de decir que somos el museo más difícil de conocer de Córdoba, ¿no? Ese es nuestro título. Está bien definido. Sí, es así, viste que cuando hay alguna dificultad para acceder, siempre termina siendo un lugar más extraordinario. Deseado. Nosotros lo aprovechamos desde ahí.
Estamos en pleno centro, en plena área peatonal y somos conscientes absolutamente de que más del 90% de Córdoba no nos registra. Claro. Y bueno, lo aprovechamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que ese 90% de Córdoba empiece a registrarnos? Y cuando empiezan a saber del museo es desde el deslumbrarse, Claro, porque claro. no se esperan que haya tanto patrimonio y tanta historia en esa peatonal por la que pasaste 1.000.000 de veces en tu Claro, vida. Claro. Recordemos, ¿no? Dale, El Fede. museo está en Obispo Trejo y Caseros. Esquina Claro. Caseros. Exactamente enfrente de la Iglesia Compañía de Claro, Jesús. claro. Así es. Se ingresa en la actualidad al museo, se hace la visita por calle Obispo Trejo, a metros de la esquina. Exacto, estamos en Trejo 194, prácticamente ahí esquina con Caseros. Y si vos tuvieras que hablarle, ya van a ir Fede y Nacho obviamente con todo el desglose del museo, pero si vos tuvieras que invitar a la gente, ese 90, te diría yo 95% de la gente que no sabe que está o qué es el Museo San Alberto, ¿qué le decís? ¿Por qué es una gema? Una descripción simple para empezar a hacer, después podemos estar horas y horas ahondando en la historia, pero nuestra descripción es: el espacio se recorre, para que ustedes se den una idea, solamente con visita guiada. Entonces, no puedes recorrerlo libremente por tu cuenta, como puede pasar en cualquier otro sitio histórico. Entonces acá, vos sí o sí necesitas ingresar con alguien de la institución, porque primero es una casa-museo, ¿no? Esto implica que hay una comunidad propietaria en su interior, un grupo de personas que vive ahí adentro y que nos dan el permiso de que haya visitantes que puedan ingresar a conocer su historia, ¿no? Entonces, bueno, es esto, el amoldarse a las condiciones del museo y encontrar ese momentito en el que coincidís entre cuándo se hace el recorrido, cuándo vos estás disponible, y coincidir mágicamente en hacer una de las visitas Te que da más ganas ofrecemos. de ir todavía, ¿no? Ah. Claro. Te da Totalmente. ganas, a ver si Yo entro no y lo están conozco, tendiendo yo la no ropa, entré. dice, a ver si están la gente que vive en el... Pero sí, pero eso te da pauta también del cuidado del patrimonio que hay adentro. Claro. Exactamente, Y así además es. colinda con un colegio. Totalmente. Así es. Claro. Una vez que estamos adentro nos damos cuenta que una galería te puede llevar a donde las religiosas están tomando la leche, a donde los más pequeños de la casa están haciendo la tarea, Claro. al área de trabajo, al área administrativa, te puede llevar a las reservas del museo. Por dentro está absolutamente todo conectado. Son cerca de 3/4 de manzana. Claro. Así que Es enorme. nuestra Sí, puerta es una de las 5 puertas disponibles que tiene la casa. Qué maravilloso. Yani, Fede, hablando de esto has dicho varias veces la palabra casa. Así ¿sí? es. ¿A quién perteneció? ¿Qué familia la habitó? ¿Cuál fue un poquito, digamos, el origen de ese lugar que está, siempre lo decimos con Nacho, tan cerquita de la Plaza San Martín, que es una de las primeras manzanas, uno de los primeros dameros que tuvo la ciudad? Así es. Siempre ha sido casa. Eso es algo que nos distingue desde nuestros primeros tiempos de Córdoba. Apenas se establece nuestra Córdoba como ciudad recién fundada, estamos hablando allá por fines del 1500, Claro. ya teníamos en esa manzana, en esa cuadra, establecidos quiénes iban a ser los primeros habitantes de nuestra casa, ¿no? Ese solar, ese cuarto de manzana, ya estaba establecido que la familia Soria iba a estar viviendo ahí. Así que si vamos a aquellos primeros diseños de los dameros de Córdoba, vamos a ver que nuestra familia ya figura ahí entre esos primeros cofundadores. Uno de los que ¿no? llegó con Jerónimo Uno Luis de de los que Cabrera. llega directamente con Jerónimo Luis de Cabrera. Claro. Ustedes piensen que para fines del 1500 tratar de hacer tu casa en un sitio inhóspito, desde cero, valiéndote de Lo que hay. lo que había. de lo que tenés a mano y de la tecnología que tenés disponible, bueno, no muchos toleran, ¿no?, esta situación. Así que los Soria no van a estar tantísimo tiempo habitando este solar que les fue cedido. Así que a lo largo del 1600 va a ser la familia Duarte y Quirós la que llega de ahora Me en más suena, a apropiarse de algún de la casa, ¿no? Claro. Y ustedes imagínense que empezamos nuestro recorrido con los visitantes y empezamos a alargar estos nombres, Y sí. y ahí es cuando la gente ya te pone la primera cara de sorpresa, ¿no? Y te dicen, pero
Los de acá en la esquina. De la calle, Bueno, claro. eso, Se llama sí, así. sí. Bueno, los Duarte Quirós forman parte de la historia albertiana. Los ¿sí? del Monse te dicen. Los del Monse. Claro. Bueno, algunos los asocian, Otros no. ojalá muchos empezaran a asociar, ¿no? Nombres con instituciones. Yo te En digo, algunos casos. en el Montserrat, yo trabajo hace muchísimos años, soy alumno ahí, hago las visitas ahí. Sos un pedazo del Montserrat. Sí, Fede. ya Hablemos sí, las cosas como sí, son. Federico. Yo diría sí. un adoquín, un ladrillo. ¿Sí? Mejor que una piedra, la Sí, verdad. sí, un poquito más refinado que una piedra. Los chicos, los alumnos y mucha gente que incluso trabaja, piensa que el colegio estuvo siempre ahí, en la esquina de Obispo Trejo y Duarte Quirós. Bueno, y cuando empezamos a contar la historia y decirles, no, este edificio se construyó después, la primera sede fue allí, en la esquina, a 100 metros de acá, de Caseros y Obispo Trejo, porque esa era la casa del padre del fundador. Exacto. Una casa que para la Córdoba del 1600, ¿no? Pensemos que esta familia venía desde Portugal, habían establecido ahí un comercio de ramos generales y podemos imaginarnos que había incluso importaciones, ¿no? Pequeños lujos que podías darte en la sociedad cordobesa del 1600 que podías adquirir en esa casa, ¿no? Ibas a ese comercio y, no sé, te llevabas una tela linda para tu ropa, te llevabas un adorno bonito para tu living, y así, ¿no? Esta familia va a estar estableciendo su casa como un sitio tan bonito, tan lujoso y tan grande que hay registros de que cada vez que llegaban visitantes ilustres a Córdoba le pedían a la familia Duarte Quirós que por favor los alojaran ahí, porque era una de las casas, imagínense, de lo más lindo que teníamos en la Córdoba de ese momento. En ese contexto es que nace y crece Ignacio Duarte Quirós, ¿no? Fundador del Montserrat. El fundador del Montserrat. Una duda, porque ya lo hemos nombrado mucho y muchas veces en Córdoba se ha hablado de esto. ¿Es Duarte Quirós? ¿Duarte y Quirós? ¿Es con S? ¿Es con Z? Pregunta. Viste que siempre está esa En duda. Córdoba yo creo que por mayoría es Duarte Quiro. Muchos dicen Sí, en la en Duarte muchos Quiro, lados. ¿viste? Si hiciéramos una votación, ganaría el Duarte claro. Quirós. Sí, El Duarte sí, Quirós, sí, ¿no? sí, sí. Es Duarte y Quirós. Duarte y Quirós como Era como apellido figuran del los padre registros. y de la madre de Exactamente. Ignacio Duarte y Quirós. Exactamente. Inmigrantes Sí. portugueses, como Exacto, dijo ambos Jan, portugueses. sí, exactamente. Este Ignacio, nuestro pequeño Ignacio en Sí, los Nachito, tiempos de nuestra Nachito casa, Sí. Ignacio en su momento, Nachito Quirós, cuando vivía ahí. Claro. este Ignacito estudia directamente en el Colegio Máximo. Él estudia con sus vecinos, estudia con los jesuitas. Así que ustedes imagínense que él desde adentro, desde el interior de la misma institución, puede observar esta problemática que existe para el 1600 en Córdoba. Los tiempos, las distancias implican que o vivís en Córdoba para estudiar en Córdoba o solamente podés fantasear con acceder a la institución. Así que, ¿qué hace Ignacio? Va a aprovechar todo su patrimonio familiar y a esta casa que a él lo ve nacer y crecer y que le trae, bueno, todos los recuerdos directamente de su familia y de su infancia, para poder tornarlo entonces de ahora en más en el Real Convictorio de Nuestra Señora de Montserrat. No es una escuela, sino que es un espacio en el que pueden convivir jóvenes que vinieran de otras geografías a habitar en Córdoba para poder estudiar en el Colegio Máximo. ¿Venían a estudiar para ser curas? Venían a estudiar al Colegio Máximo, estudiar, no, sin importar si tomaban después o no algún futuro religioso. Claro, ¿sí? claro. Venían a estudiar el Colegio Máximo. Así que ustedes piensen que para la Córdoba del 1600 y una población chiquitita que teníamos en realidad para el pueblito de Córdoba en ese momento, el Monse arranca con 5 estudiantes. Al poco tiempo son casi 80 chicos. Claro, por esa disponibilidad de residir en... Claro. Éxito la institución, es un éxito. Así que esta casa que los jesuitas reciben de Ignacio Duarte Quirós, por más que sea una casa grande, bonita y lujosa, no es lo mismo tener que alojar a 4 chicos que de repente tener 80, ¿no? Cambia. Así que la disposición de la casa se tiene que ir modificando constantemente. Claro. De hecho, ¿les parece que empecemos a compartir la primera fotito? Sí, a ver, La foto del patio del fundador. Claro. Mientras, perdón, algo que dijiste vos recién es el Real Colegio Convictorio
Eso, yo fui un pésimo estudiante de latín en el colegio, pero lo único que aprendí es que convictorio significa vivir con. ¿Sí? Es una palabra compuesta en latín de la preposición cum del verbo vivere y significa vivir con. Por ejemplo, llevado más a la actualidad, los convictos, de ahí viene convicto, claro. bueno, porque viven con otras personas en su misma condición, en este caso en una cárcel. Claro. ¿Sí? Gianni, ¿se Justo sabe así. si esos 80, esos primeros que empezaron a residir ahí, si venían de Córdoba, si venían de distintos lugares del país? Hay registros que hasta de Europa llegaban Ah, ¿sí? estudiantes. Qué bárbaro. Así es. Tal va a ser el éxito de la institución. Sí. Te quiero preguntar cuántos cuartos tiene, cuántas habitaciones. Bueno, eso es algo que se va a ir modificando absolutamente Claro. con el paso del tiempo, pero si podemos ver, por ejemplo, la foto del patio del fundador, que es la clásica con las campanitas de fondo, esa es la postal que todo el mundo quiere cuando entra al museo, ¿no? Todo el mundo quiere una foto con ese fondo. Ustedes piensan que para el tiempo del Monse, ese era el patio mayor, el patio principal. Está muy cerquita actualmente de nuestra manzana jesuítica. Claro. Entonces ustedes piensen que si es algo que está tan cerca del colegio máximo y yo llegara a establecer ahí habitaciones de los estudiantes, implicaría quizás mucho sonido, mucho ruido de ese lado. Así que en realidad ese primer patio era el área más bien protocolar que guardaba la casa, ¿sí? O el convictorio. No había estudiantes que residieran en esa parte, sino que eran habitaciones para los docentes, área de reuniones, el propio refectorio, el comedor de los chicos también se ubicaba en ese patio. Ya a partir de un segundo y tercer patio, áreas que hoy ya no existen dentro de la disposición del museo, sí vamos a encontrar las habitaciones de los chicos. O sea, a partir de un segundo y un tercer patio. Ese campanario que es extraordinario en esa esquina, digamos, que Eso tiene, que ¿no? nos dice Ese Gianni, que esa es la foto rinconcito. que todo el mundo quiere, porque es esa espadaña es ni hablar que maravillosa. Bueno, ahí atrás no se alcanzan a ver, pero estarían las cúpulas de la Compañía de Jesús. Por eso Claro, yo recién aunque decía, esa pared que se ve medio amarillita es el templo Es- de San exactamente. Alberto todavía, claro. Esa es nuestra Claro, capilla, claro, todavía exactamente. y esa espadaña tiene una particularidad increíble que está en ángulo de 90 grados. ¿Sí? Generalmente las espadañas están al frente de la iglesia, podemos encontrar también en algún caso en la parte trasera de la iglesia, suelen estar al frente, pero en ángulo de 90 grados yo no sé en el país cuántas hay. Bueno, tenemos el lujo de decir que es la única a nivel Ahí nacional está, con muy bien. este diseño en ángulo, Para en que se esquina. agranden los cordobeses cuando Y sí. decimos es la única, es la Es la única. única. Hasta que alguien más se presente y nos diga, che, Por yo ahora, también tengo sí, sí, una, Nadie lo reclamó, digamos. es Claro. la única a nivel nacional. Y la- Vamos a ver, ¿Y la figura que está abajo? al pie de la espadaña, lo que podemos encontrar es el monumento, el homenaje al obispo San Alberto, quien le da nombre a nuestra institución, Bien. ¿no? San Alberto, por supuesto, va a ser de ahora en más un personaje histórico posterior a la etapa jesuítica Claro, que tiene la claro, casa. Recordemos siempre que estamos hablando de una casa en sí que tiene un poco más de 4 siglos de historia. Sí, es una Son locura. muchas etapas, sí, ¿no? sí, Muchos totalmente. propietarios, muchos Sí, sí, sí. habitantes. Así Se que fue transformando mucho. se ha ido fue modificando. mutando. Ujú. Yo les digo que tenés mucha barra, Yanni. ¿eh? ¿Sí? En el YouTube. Vamos, Yanni, dice acá. Siempre apoyando, dice Seba eso, ¿eh? Después, Rincones Curiosos dice, siempre apoyando al San Alberto. Yanni, es increíble todo lo que hiciste por esta obra. Un abrazo para Fede y para Nacho. Muchas gracias. También escribe Marcelo Gómez. Fede conoce bastante el Monse, lo ha vivido y lo vive. Saludos, chicos, dice acá. Así que hay Muchas saludos gracias, para todos, Marcelo, ¿eh? muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos, sigamos hablando de la No, transformación. un detalle que Fede suele decir mucho. Estamos hablando de 1613, de 1670. 200 años antes de que Argentina sea Argentina, esto ya pasaba en Córdoba. El Fede siempre lo marca. Antes del 25 de mayo, antes Claro. del 9 de julio, ya 200 años antes Córdoba tenía una universidad. No, tenía mucho movimiento. Y esa claro. cuadra todavía está viva y todavía todos esos edificios están. Esto digo de darle el valor, ¿no? Al Y lugar pasamos que tan rápido recorremos. para ir a otro lado, ¿no? Pasamos tan Pasamos, rápido. pasamos. Mirá el lío acá, no puedo entrar con el auto. Claro. ¿Qué pasa? Esa cuadra, esos 100 metros, es la causa por la cual a Córdoba le dicen la docta.
Claro. Ahí, en esos 100 metros, está explicado. Y parte de las 110 campanas para también, ¿no? Porque claro, y de están las ahí. campanas también, Claro. 110 para sumar en San Alberto. Claro, le abrimos un poquito más de la casero para allá. Porque es previo. Entonces, esa es la causa por la cual, de acuerdo, le dicen la doctora. Somos los culpables. Gianni, soy tu fan, Exactamente. dice María Angelelli acá. Ah. Bueno, tenés Ay, acá María, un besito. Estamos abriendo las inscripciones del fan club de Janina Malicia. Después damos los detalles. Bueno, ¿quieren que sigamos Vamos, con la Sí, foto? dale. Vamos. Sí. A ver. De esa etapa jesuítica hay un recorrido muy especial que nosotros aprovechamos. Lo que nuestro público busca las últimas semanas, busca, romantizando el término, la gente se desespera por ir a conocer las áreas subterráneas de la Claro, casa, sí, que sí, datan de la etapa monserratense, Fuimos ¿no? La testigos. etapa jesuítica, ¿no? Que ustedes pudieran aprovecharlo. El recorrido subterráneo implica visitar lo visitable de lo subterráneo que tiene la casa. Así que ustedes saquen la conclusión. Todo el mundo te debe decir, Gianni, acá hay túneles que van desde acá a dónde. Quiero Uno en conocer lo no Montserrat, visitable. siempre, claro. Y si yo entro acá, ¿a dónde salgo ¿A dónde, después? hasta Nos dónde dicen llego, algunos, no? ¿no? Claro, sí. Porque Esa está es la pregunta. esa historia de Córdoba y los túneles, ¿no? La gente tiene, como vos decís, una fascinación por los túneles de Córdoba. Exactamente. La casa de San Alberto, podemos decir, tiene más áreas subterráneas que lo que solo se recorre con el museo. Pero nosotros no aportamos en nada con la famosa historia de los túneles de Córdoba, porque ni siquiera dentro de la misma casa hay conexiones entre nuestras áreas subterráneas. bien. Así que Y es así, yo digo lo mismo en el Montserrat porque la gente me dice, ¿dónde es la celda de castigo? ¿Dónde se ponían los estudiantes? Y los túneles que iban de acá. Y bueno, lamentablemente en un alto porcentaje también doy por tierra con todas esas expectativas y esas fantasías. no de Pero la deja gente. algo misterio. Claro. ¿no? Algo hay que decir. No, ¿No está el pinché el túnel, globo así el túnel tampoco. del Monse hasta la cripta, ¿no está? Claro. Y lo podemos hacer. No llega, Lo no, podemos hacer. no Empezamos. llega al que centro de la rascar los Tierra ladrillos, si uno, ¿no? si uno se mete abajo. ¿No va al centro de la se Tierra? ve un Se ve algo. oriental. Se El ve un núcleo, oriental, el el núcleo duro. Yo, muy al contrario, cuando hacemos las visitas del Parque Sarmiento, sí hay túneles. Claro, sí, Los túneles los han que se mostrado. hicieron para la carrera de la Fórmula 1, que pasan de un lado al otro de la calle, Claro. porque había tanta velocidad por la de Oro Roque y demás, que se decidieron hacer túneles para que la gente pudiera Claro. unir un espacio del parque con el otro. ¿Qué va? Y esos túneles están. Y eso están todavía. Claro, eso porque No, tienen- vos sabés que me 50. quedo pensando, tanto se le ha manoseado a la ciudad. Y me acuerdo del proyecto del subte. No hace tanto, ¿eh? No, hace no hace 15, tanto. 20 Sí, hubo años. varios intentos. Y cómo entrarían en juego esos túneles de los que Claro. estamos hablando. Sí, Sería sí, un sí. gran problema para ese Siempre- subte que nunca va a siempre llegar. Se ¿no? habla de ese temor de, viste, Córdoba, metés una pala y algo vas a encontrar. Claro. Nos pasó con la cripta. Estaban haciendo Claro. una obra de telefónica y de pronto. Dijeron, pero esto ya lo habíamos tapado una vez. Bueno, Exactamente. esta vez la vamos a destapar, dijeron, y la destaparon. Y entonces siempre se habla de eso, de que lo conflictivo que puede llegar a ser empezar a cavar, a abrir, y te vas a encontrar, Te vas a encontrar seguro con con un cosas. montón de cosas. Sí, en el seguramente. microcentro. Yanni, Exactamente, contá sí. por favor, compartirle a la gente esos espacios subterráneos visitables, ¿sí? Ujú. Después hablaremos de los no De los no visitables. Exacto. visitables, Vamos a hablar, bueno, no. pero los visitables, ¿qué se puede ver allí? Se puede recorrer. Que tenemos fotos. Cuando las bueno. quieran A ver, compartir. vamos viendo. Siempre que se vea ladrillo en los muros, Esas son las fotos, Esas Uli, son, los- de las áreas le avisamos a subterráneas, Uli, así es. Giancarelli, nuestro director, para que ubique cuáles Claro. son las fotos a Mandó poner. muchas fotos ya, Claro. entonces. Claro. que me costó un montón hacer la selección, les cuento, porque cuando tenés como Claro. 17 salas, voy a decir, bueno, tengo que Bueno. empezar a recortar ahí en imágenes. Mirá la que apareció encima. Mira, nada más y nada menos, ¿no? Si, ¿Qué es eso? si al museo lo visita una escuela secundaria, bajamos a los sótanos y los chicos nos dicen, acá castigaban La gente. cámara Claro, de tortura, acá señoras y mataban- señores. Esta era la guillotina, acá lastimaban gente. Y bueno, ahí les empezamos a contar, ¿no? Parte del recorrido subterráneo es aprovechar las 3 salas visitables de lo subterráneo del museo. Tenemos cripta de enterramiento, tenemos una cripta jesuítica, así propia de nuestra casa. El sótano de la imprenta y el sótano de la cocina. Esto que ustedes están viendo acá es el sótano de la imprenta, que esa máquina que estamos viendo en esa imagen es una réplica artística actual de
lo que habría sido la imprenta jesuítica de nuestra Córdoba, la primera imprenta de nuestra Córdoba, ¿no? Según qué bibliografía leamos, en ocasiones dice la primera del país. Nosotros no nos agrandamos así, es la primera de Córdoba. Esta es de mediados del 1700. Data justamente de la etapa monserratense de la casa. Así que ustedes piensen que por el siglo del que estamos hablando, no es una imprenta para evangelizar, es una imprenta vinculada directamente con el Colegio Máximo. Sí, claro. La idea de esta máquina era poder generar directamente en la casa tesis de los estudiantes, poder imprimirlos ahí, o imprimir, por ejemplo, material de estudio para los chicos, o material devocional para estudiantes, para docentes. Ajá. Ahora bien, esta es una historia cortita dentro de toda la historia que tiene la casa. La imprenta se aprobó para empezar a ser usada en 1765. Y ustedes me dirán, ¿qué pasa en 1767? Lo echaron a los jesuitas. Ocurre la expulsión de los jesuitas. Así que, en definitiva, ¿cuánto tiempo funcionó esta máquina en nuestra casa? 1 año y 11 meses. Y tratemos de viajar mentalmente en el tiempo. ¿Qué implica para la Córdoba del 1700 usar este modelo de tipos móviles como imprenta? Claro, así era como se imprimía, ¿no? ¿Cómo era el tema de la impresión? Primero, Láser, pensamos en chorretita, ¿qué Claro, usaban? sí, 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 sí. Hoy es una 3D. lucha, ¿no? ¿Cuántas hojas zapatillas por con minuto te prolongación? largaba? No sé por el tema. Hoy en casa la impresora, siempre hay que no nombrarla demasiado, No porque cuando la cargaste toner. necesitas Sí, no sí, tiene sí. hoja, Después no lo tiene pones impresión, así así que huele el tranquilo. miedo, huele el miedo. Sí, tranquilo con la impresora. En este caso, ustedes piensen que para imprimir, primero tenemos que pensar en la composición. Y volvemos a la escuela, ¿no? Como en el primarito, cuando la señora nos decía, cuidado en las oraciones, hay que prestar atención, mayúsculas, minúsculas, todas las letras del mismo tamaño, me cuidan el espacio entre palabras, la numeración de una hoja, el espacio entre líneas. Ni hablar de si estoy hablando de un título, del cuerpo del texto, todo eso era algo que formaba parte del diseño. Acá la composición se hacía letra por letra, Claro, palabra qué por laburazo. palabra, Era arte. con una absolutamente. pequeña dificultad. La composición se hacía en espejo, al revés, porque funciona como un sello. Así que el texto se piensa de atrás para adelante. Mamita, Oh, lo que qué trabajaban esos cerebros. Dios El mío. padre Carer, jesuita, fue el único imprentero que tuvimos en la Córdoba del siglo XVIII. ¿Cómo? ¿El apellido? Carer, Carter. Pablo Carer. O sea que si vos escribías la calecita de la historia, empezabas por la A. Ah, de Y historia. ahí ibas yendo hacia atrás. No. Y tenías que armar tu texto qué de... trabajo. Tardé un montón en entender lo que Claro, estaba claro, diciendo claro. Nacho, pero sí. Sí, sí, sí. Sí, Claro. es justamente así. Claro. Ahora, si vos tenés que componer un libro de 300, 200 páginas, ¿cuánto tiempo te lleva? Bueno, el título ya lo pensás tú rato. Ya tuve El un rato título nos de- llevó un rato largo, Qué ¿no? bárbaro. Entonces, bárbaro. un Qué libro fácil que es hoy completo... hacer esto, ¿no? Y nosotros nos hacemos un problema. Y mirá No lo sabe el fácil. laburo que fue. Claro. En nuestra historia, ¿cuántos libros sabemos que fueron diseñados e impresos en la Córdoba del siglo XVIII? Buena pregunta, de examen. Sí. Pregunta de examen. ¿Qué ¿Cuántos libros en la Córdoba sabemos? del siglo XVIII? 1760 y ¿cuánto dijiste que estaba? Del Del 65 al 67. 67. 1 año y 11 meses. 1 año y 11 meses, Sí. nada Con más. todas esas características tan difícil para hacer cada letra cada y cada letra palabra. de ¿no? que- Ni hablar. Qui- ¿Cuántos? No sé. Quizás debemos también reformular la pregunta. ¿Se pudo imprimir algo en 1 año y 11 meses con esta dificultad de Yo creo que sí. el diseño de letras era uno solito, el papel costaba mucho conseguirlo, era sumamente Claro, también esa costoso, dificultad. el tiempo en el diseño, en la composición, ¿realmente se imprimió algo acá? ¿Ustedes conocen algún título impreso en la Córdoba del siglo XVIII? A ver, Yo no. tenemos un título que Ustedes está de dos sí. Alguna vez aniversario. nosotros lo Haciéndolo. hemos escuchado, pero bueno. Sí, o sea, sí, sí. Vamos a generar el Dos. clima. No conozco. Hasta el momento conocemos 5 títulos diferentes que fueron impresos en la Córdoba del siglo XVIII. Así que nosotros decimos el pobre
padre imprentero Carer no dormía No ni la dormía. siesta, mi Claro, alma. se ha pasado horas y horas y horas en el armado. En un año. Exactamente. Así que uno de esos títulos que estamos celebrando justamente sus 260 años de historia es el Laudaciones Quinque, que son 5 poemas laudatorios en homenaje a Ignacio Duarte Quirós como el fundador del Convictorio de Montserrat. Otro de los títulos de los cuales también estamos celebrando sus 260 años de historia es un libro que ya es la joyita del San Alberto, un hallazgo, un libro impreso en nuestra casa, que siempre permaneció en nuestra casa, pero no nos habíamos dado cuenta. Ajá. Así que ahora ya lo aprovechamos y ya forma parte de Contanos nuestra porque historia. este es una historia muy particular, porque ese lo encontraste vos. Así es. Ese libro, claro, apareció. Claro, gracias. ella es muy humilde. Antes, el Laudationes Quinque. Yo te digo que acá están contestando, ¿eh? Bueno, Ah, bien, la gente. A Acá mí me ha Sonia tocado. dice José Manuel Peramás, Laudationes Exactamente. Excelente. Es del padre 5 Peramás. alabanzas al A- muy a- ilutre señor Ignacio a Duarte Duarte Quirós. Quirós. Excelente. Yo lo he analizado y he traducido del latín al español y me ha costado, o sea, una barbaridad. Tenía 12, 13, 14 años, pero bueno, imagínense Eso era imprimirlo. parte y de- te ponías a traducir con 12, 13, 14 Claro. años. ¿sí? Eso era De parte de latín. la- Montserrat, El Federico que nosotros- vos conocés empezó de chico así. Claro. A nosotros nos Un daba producto Era la tarea del Monse. Claro, te decía. analizar y traducir de acá hasta acá, del latín y después del griego al español. Así que Acá te digo, antes de que sigas, ¿no? Me encantó Janina, sos extraordinaria en palabras. Inigualable. Ay, qué lindo. Lo que sabe esta mujer es admirable. Dice, wow, qué hermoso todo, amo todo lo que saben. Es la primera imprenta del país. Viste que ya uno rápidamente se empieza a golpear el pecho. sí. Es algo que nos sale, nos brota. Hermoso ese museo y bueno, y ahí estaban contestando del libro. ¿Cómo fue que lo encontraste? Seguí, por favor. En realidad fue hace 2 años. Y bueno, yo les voy a contar algo a ustedes acá. En exclusiva. Para- Atención para- con Janina primicia Maricia. absoluta. Esto es récord, Que después atención. nosotros vamos a robarlo. Bueno, Absolutamente. Lo aviso. Vamos a Pero decir después ustedes lo que es aprovechan. producto del programa. Sí. Nosotros ya tenemos como un lema en el San Alberto desde los últimos años, por lo menos 3 o 4 años ya hay una frase que nosotros tenemos y después vamos también a retomar un poquito ese personaje. Nosotros últimamente cada vez que ocurre algo asombroso, increíble, maravilloso en el museo decimos, fue Purita. Esto es obra de bien. nuestra Purita y hablamos de nuestra Purita que es pura Rosa del Carmen Olmos, nuestra sierva de Dios, religiosa carmelita albertiana cordobesa, así Bien. con todos, Todos esos esos títulos. títulos. ¿sí? Está para hacer la placa, ¿no? Sí. Una Juli, gran placa. ¿tomaste nota del nombre? Purita, de sierva de Dios. Nosotros decimos que Purita nos va acomodando el camino, armando pieza por pieza del rompecabezas, cuidando su casa y hoy por hoy, todos los que estamos en el San Alberto, crean o no, todos tenemos alguna vinculación con Purita. Y Bien. cuando llegamos al espacio y empezamos a charlar y socializamos y averiguamos el por qué te llevó a ese lugar, nos damos cuenta que Purita De en alguna algún lado manera andaba Nos marca, metida. claro. Este libro apareció por Purita. Hace un par de años atrás, desde el museo teníamos que colaborar en la búsqueda de material tangible vinculado con esta causa de nuestra hermana Purita. Claro. Porque lo que tenemos que hacer es defender la fama de santidad de la Purita, ¿no? El demostrar que en toda su historia la gente siempre la recordó. Bien. ¿Hay algún Entonces, milagro comprobado de ella? Hay un montón, mucho hay un milagro. montón, hay bien. un montón. Va, digamos, esto que decís vos, sierva de Dios, es que va camino a ser beata. Claro. Exactamente, es, sí. es el camino de la canonización. Que no necesariamente es un camino corto, ¿no? Puede llevar muchísimo Y lleva tiempo, ¿no? Casi 30 años, del año 97, que es sierva de Dios. En este momento se está haciendo un trabajo muy intenso, bueno, ahora de recolección de testimonios, vamos a decir, ¿no? Hace 2 años atrás buscábamos, ya que ella falleció en la casa del San Alberto, en casa madre, llamémosle de ahora en más, entonces hay mucho material ahí que ella usó, que ella tocó, Claro. que ella aprovechó, que ella disfrutó, ella transitó por las galerías que hoy nuestros visitantes caminan también. Sí, sí. Entonces, en ese momento nos encomendaron cuidar la biblioteca antigua carmelita de la casa, ¿no? Que uno dice, libros, anda a saber de cuándo, Claro, y sí, las sí. temáticas que tiene, las materialidades,
los grabados que puede llegar a ver ahí, esa trabajos. felicidad. No lo actuó. No. La pasión. Entonces, cuando las hermanas nos dijeron que el museo reciba toda la colección antigua de libros, yo fui como, sí, madre, pero ¿a dónde la tenemos que ir a buscar? No, bueno, está acá, en esta salita acá. Acá te doy la llave del armario ese. Era Abrilo. a Sí. 15 pasos de la oficina del museo. Así que con gente voluntaria, tanto Pilar, una guía colaboradora de la casa, una amiga incansable del espacio, el profe Pablo, que siempre está dando la cara por Purita, lo vamos a ver siempre en redes, defendiendo la causa. Entre los tres empezamos a quitar polvo, quitar Claro, mugre, claro. ¿no? Bien dicho en cordobés. Empezamos a mover directamente toda la colección de libros. ¿Y cuál era nuestra misión? Siempre estar atentos a algo que pudiera estar vinculado con Purita. Entonces, bueno, Purita fallece en casa madre en 1965. Entonces teníamos que tratar de buscar algún libro que pareciera sesentoso. Claro. ¿No? Algo que tuviera pinta de ser de década del 60. Es un muy buen dato ese, porque muchas veces la gente pensamos que es una historia mucho más atrás. Y es hace 60 Estos años. son 60 años Claro, atrás, que nada falleció más. Purita hace poco. Así Y es que más, varios años después de su muerte, era, digamos, una monja, sí, importante, recordar, pero no de la trascendencia que fue adquiriendo después. Exacto, exactamente. Así que buscando libros vinculados con Purita, que les cuento que un objeto sí apareció después de mudar cientos y cientos de libros, encontramos una estampita que había pertenecido a la Puri. Y entre un montón de libros de montones de tamaños, dorados a la hoja, unos trabajos de marmolado con colores impresionantes, había un cuadradito rojo ahí. Claro. Que dijimos, bueno, que quede acá arriba, después lo acomodamos, qué El sé yo. diccionario este. Es cuadradito, sí. Pisa papeles. Esta agendita. Porque tiene el tamaño de una agenda. Parecía como un anotador. Claro, no exactamente. parecía mucho más que eso. Sí. Y al acomodar un poco más la cosa, para que estuviera un poco más transitable la oficina del museo, digo, a ver, bueno, ¿y esto que quedó acá? Lo abro. Bueno, sí, porque tenía tapas de cartón forradas en tela que parecían ser como esas carpetas viejas de escuela, algo bien vintage, podemos decir. Entonces, bueno, daba como la onda de algo de mediados del 1900. Y al abrirlo, decía algo así como Córdoba Tucumanae, 1766. No, era la imprenta del convictorio de Nuestra Señora de Te Montserrat. sentaste, ¿no? te temblaron las piernas. Primera edición. Claro. Claro. Padre Karen. Esto se terminó de imprimir Y ahí en nos, espejo. Y ahí nos cierran estos 2 años que la imprenta funcionó. Claro. Y ahí yo agarré y le digo a Pilar, vos lees lo mismo que yo estoy viendo acá, porque quizás, no sé, ya Claro. después de mover tanta cosa, digo, Sí, capaz sí. que el polvo La ya tierra, está... sí, no. Ya está Estamos interfiriendo bajo en los efectos de los ácaros. los sentidos de la gente. Dice, no, pero sí, realmente es eso. Era un Vida de Nuestra Señora representado en 15 meditaciones. Esto es nada más y nada menos que un libro devocional dedicado a la Virgen de la Asunción, que tiene su festejo durante Claro. el mes de agosto. Claro. Así que es un libro pensado para ser leído en agosto, ¿no? La preparación espiritual para llegar, pum, para arriba, directamente ahí para la fiesta de la O Virgen sea, en la agosto. caña con ruda y te lees eso ahí como para Tal cual. para Exactamente, agosto. exactamente. Sí, sí. ¿no? Sería así. Pensado para la Córdoba de ese momento. Y ustedes piensen que tras la expulsión de los jesuitas, este libro que tenía un porte tan pequeño y tan útil para la historia femenina posterior que tiene la casa, que es un libro que ha sido sumamente aprovechado desde que se lo imprimió hasta hace unos años atrás, que debe haber sido el último uso, justamente con esta reencuadernación, que era lo que nosotros identificábamos como lo nuevo de la obra. Claro. Así que de ahí que yo les digo que buscando a Purita apareció Claro. este libro. Increíble. Increíble. Este es entonces uno de los 5 libros que Es se imprimieron. uno de en los esa- 5 títulos que sabemos que salieron directamente de nuestra casa. ¿Y está en el museo? Está en Sí. el museo, ya es nuestra joyita albertiana. Por el momento es la única edición disponible a nivel mundial, aunque se tiene que haber impreso mucho más, ¿no? Llevaba tanto trabajo la composición que es imposible pensar que se imprimía Claro. una sola copia. Lo que es ¿no? imposible es saber en dónde están. ¿Dónde están? Porque eso cae en manos de coleccionistas, gente que a lo mejor, no digo desconoce que lo tiene en la biblioteca de su casa, pero es muy... Pero puede haber también, ¿eh?
Sí, que no sé, desconozcan que está. muy Este difícil. libro lo trajo el tatarabuelo. De Claro, Sí, esto sí, llegó ahí en quedó. el barco, sí, qué Sí, sé yo, puede ser, sí. Quiero leer porque hay un montón de mensajes. Gracias, Dale. Yanni. No conozco el museo. Excelente tu descripción y explicación. Por favor, si pueden informar días y horarios de visitas. Bueno, Sí. en un rato vamos a hacer todo eso, ¿no? Me encantaría conocer el museo. Escribe Mabel de Unquillo. Saludos de parte de Martín Heredia de Villa Quilino. Hermosa la visita del Museo San Alberto. ¿Cuántos habitantes había en Córdoba cuando la tomó Duarte Quirós? ¿Cuántos habitantes había? ¿Sabes, Mira, Fede? para 1810, o sea, varios sea, años después. después, Córdoba tenía aproximadamente entre 30 y 40.000. Todo, ¿no? Toda la ciudad. ¿Sí? O sea que varios años antes, Podríamos pensar en 2025. sí. Probablemente. Sí. ¿Desde qué año se puede visitar el museo? Preguntan acá. ¿Qué pregunta? Hoy, esta jornada, 21 de abril, el museo está cumpliendo 46 años. Ahí está. Por eso te hemos invitado tanto. Exacto. Sí, Por eso es Estamos 29. de Sí, festejo. Tal cual. Claro. Estamos de Feliz cumpleaños. San Alberto. Feliz cumpleaños al San Alberto. Sí, Feliz totalmente. cumpleaños a la casa. Jorge también dice increíble lo de la impresión con esa máquina fascinante. Saludos, chicos, a la señorita que explica tan bien. Hay tantos elogios, Yanni, para vos. Sí, Genia, Yanni, totalmente. sos increíble. Saludos desde Belleville. Bueno, te darás cuenta que no es Córdoba capital, es toda Córdoba. Nos estamos Por eso está extendiendo. bien. Muy bien. Bueno, y entonces, después... No, la duda de que la me guerra queda de- medio, ¿qué pasó con esa imprenta después? Sí. ¿Qué pasó ¿Qué con esa ocurrió imprenta cuando les después? echaron a los jesuitas y toda esta cuestión? ¿Dónde está? Tras la expulsión, sabemos que la imprenta quedó desarmada, desmantelada. Y como materiales componentes básicos de la máquina, pensemos en madera y metal. Claro. Materiales que me pueden servir para muchos otros usos si yo requiero madera y metal. Así que tiempo después el virrey Bertis es quien, recordando que en alguna parte de Córdoba había una imprenta, la busca, da con ella y manda a comprarla. Y se calcula que Desde Buenos Aires. desde Buenos Claro. Aires. Él lo que termina luego trasladando hacia Buenos Aires a la famosa imprenta de los niños expósitos sería un 40% de la imprenta cordobesa. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Así que después en Buenos Aires, cuando toca rearmarla y completarla, ustedes piensen que ya ni siquiera el diseño de letras es algo que nos sirve para comparar con el trabajo de Córdoba. Incluso la tipografía, el diseño, los tamaños de edición van a cambiar rotundamente. El libro religioso que apareció en nuestra casa hace 2 años atrás, en honor a la Purita, gracias Purita, mide nada más que 7 por 8 centímetros. O sea, nosotros hacemos así, esto es ejercicio obligatorio en las visitas guiadas, ¿no? Hacemos que la gente haga un cuenquito así con las manos y les contamos que esas son las dimensiones del Ahí libro. entra, digamos, claro. Ese es el libro. Claro. Entonces, en ediciones que podemos llegar a conocer, que vamos a encontrar en exposición en diferentes partes de la Argentina, de impresos salidos de la Casa de los Expósitos de Buenos Aires, tienen tamaños muy variantes, porque ya adaptando la máquina, mejorándola, actualizándola, se pudo hacer mucho más. De hecho, nuestro propio San Alberto, haciendo un poco el spoiler a la historia que viene, San Alberto aprovecha muchísimo la imprenta de los niños expósitos. Nosotros fantaseando un poco en qué hubiera pasado si la imprenta se hubiera quedado completa en la casa, San Alberto le hubiera sacado el jugo, pero Claro. tremendamente. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, no sé si quieren que sigamos viendo fotos, que vamos a... Déjame saludar a nuestras amigas de, Sí, por favor, de la Fede. residencia Dulce Estadía, una residencia para adultos mayores. En Instagram, @residencia Dulce Estadía, en calle Claudio Cuenca 1849, de barrio Villa Cabrera, y si no, llamando al 3516-302-709. Allí Miranda, que es su dueña, como decimos siempre, te va a contar las bondades de este lugar. Residencia Dulce Estadía, un lugar donde sentirse como en casa, que la saludamos seguro. Es parte de la calecita. Sí, Sí, es parte claro, de la calecita. parte Sí. integrante de la Siempre calecita de la historia. nos han bancado en todas. Sí. Estamos, Rolo, en esta instancia hasta la casa todavía jesuita. Sí. Digamos, ¿no? La expulsión de los jesuitas en 1767.
pero todavía no llegó San Alberto. Todavía digamos, no llegó el que le da el nombre a la casa. ¿Quién era? Nos está ¿Por qué faltando lo San transformó Alberto. en lo que fue? A partir de 1780 empieza a cambiar un poco la disposición de ese centro, digamos, absolutamente histórico de nuestra Córdoba. Desde 1780, Fray José Antonio de San Alberto Campos y Julián, como nombre completísimo para esta figura de nuestra historia cordobesa, él viene desde España, de ahora en más va a ser nombrado obispo para la diócesis de la Córdoba del Tucumán. Una Córdoba, por supuesto, mucho más grande que lo que nosotros conocemos ahora. Un obispado que para él significan más de 500.000 de kilómetros. Córdoba, ¿sí? las para actuales provincias cubrir. de Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán. Así es. ¿Sí? Después ya Todo varios eso años era más tarde, su obispado, digamos. Todo era eso. la universidad, en el escudo de la universidad dice Universidad de Córdoba del Tucumanae, bueno, lo que hoy son esas 3 provincias. A San Alberto le toca abarcar un montón de territorio. Él viene primeramente en modo turista, ¿no? Viene de lejos, no tiene idea mucho con qué se va a encontrar y se encuentra, bueno, con 2 situaciones. Tira En una primer selfie. lugar, Tiró una selfie en la Claro. compañía. Exacto. él Che, se conoces encuentra tal cosa. con los jesuitas ya ausentes en Sí, este territorio. Por lo tanto, bueno, queda cubrir cabezas, ¿no? En algunas de estas instituciones. Los registros indican que él se maravilla visitando el Colegio Máximo, pero no va a ocurrir lo mismo cuando hace la visita al Convictorio de Montserrat, porque él ve una edificación tan desmejorada que él dice que a los chicos los tenían viviendo en ruinas, Epa. ¿no? No es el colegio la que bomba conocemos apenas hoy, llegó. ¿no? No, estamos hablando de esta casa. De esta digamos, primera la casa. de Duarte Sí, sí. Quirós. Así que, ¿quién promueve el traslado del Convictorio de Nuestra Señora de Montserrat de la primera sede a la sede actual? Va a ser San Alberto, que de ahora en más le va a tocar reparar estas ruinas miserables como él las describe para su ¿Era tan momento. así o no? Tiene que haber sido, Tiene que tiene haber que haber estado sido. manejado. De hecho, en los registros él dice que el espacio de la casa que más le duele porque realmente le pesa en el alma y en el corazón, es lo desmejorado que le encuentra la casa de María, o sea, el templo, ¿no? La capilla, que estaba tan arruinada que se tuvo que demoler y empezarse a construir vuelta desde cero directamente, Qué ¿no? bárbaro. Ustedes piensen que hoy la capilla del museo, vayan a conocerla, es bellísima, es de fines del 1800, Claro. tiene que haber sido al mejor estilo jesuítico, súper recargado, muy ornamentado, con mucho dorado y muchísimo color. Nada de eso es lo que se encuentra a San Alberto. A San Alberto le toma 2 años hacer la reparación de la casa. Claro. Él se encuentra entonces, como decíamos, ¿no? Instituciones que había que acomodar después de la expulsión de los jesuitas, pero también se encuentra con un panorama social que él describe casi como desolador para ese momento. Él encuentra muchas familias viviendo en la calle, dice familias a la deriva, dice niñas y niños solos en el espacio público de Córdoba de ese momento, que a veces nos puede sonar como una descripción bastante actual, Sí, ¿no? sí. Pero estamos Sí, sí, hablando de lamentablemente, 1700. sí. San Alberto, entonces, ¿cómo actúa frente a esto? Para 1782, un 21 de abril del año del Señor de 1782, Un día él como el de dice en un domingo, que era la celebración del patriarca San José, queda fundada la Real Casa de Niñas Huérfanas Nobles y Colegio de Educandas. Esto significa nada más y nada menos que la primera institución educativa femenina y pluralista de todo el virreinato del Río de la Plata. Impresionante. Qué bárbaro. Estamos hablando de 1782, ¿no? O sea, bueno. 244 años. Sí, eso es Córdoba. O sea que Claro. Eso es Córdoba. esa Eso es edificación se termina convirtiendo en una institución de mujeres y el Montserrat ya en la esquina actual. Esa es la Exactamente. A transformación partir que- de ahí, A partir de exactamente, ese mismo sí. año. Obviamente que esta casa de huérfanas aprovecha todas las ampliaciones que había tenido el Montserrat. Entonces pueden hacer disposición de estos refectorios, dormitorios, tantos patios, ¿no? Claro. Que era todo este ensanchamiento que constantemente necesitaba el convictorio porque era un número de estudiantes que crecía permanentemente. Sí, sí, sí. Así que bueno, todo eso lo pueden aprovechar, pero primero tuvieron que reparar todo eso Claro. que según San Alberto estaba en ruinas Las ruinas. directamente, ¿no? Había más fotos ahí, Sí. Uli, creo, ¿no? Como para compartir de todo lo que íbamos hablando.
La gente se está comunicando mucho al 351-6-201-206. Te mandan un mensaje a vos, querido Nacho, Sí, que hoy ¿qué estuviste dice? en un cole. ¿En el Dean Funes? Sí, en el Dean Funes estuve esta mañana, sí. Genera, che, Mirá vos, genera ¿viste tanto que te escucharon? respeto, Sí. tanto Sí, respeto sí, que sí. dice que acá escribe Nacho. No, soy Mateo, dice. Dice, quise ir a preguntarle y ¿No se animó? Mirá. No se animó. No, ¿Me impresionante. entendés? Impresionante. Bueno, saludo grande a Mateo. Acá había un mensaje que me gustaba, a ver si Yanni dice, en la biblioteca de la Facultad de Filosofía hay libros de San Alberto editados por la imprenta de los niños Expósitos. Así es, nosotros también tenemos Mirá. copias. De eso sí hay montones. San Alberto llegó a publicar casi 20 obras en vida y póstumos también. Escribía muchísimo. Y en esto que yo les decía de que él tiene mucho terreno, una Córdoba muy grande para Claro, recorrer, claro. él es el que después inspira, por ejemplo, a Fray Mamerto Esquiú en estas enormes salidas maratónicas de ir a conocer a tu pueblo. A los feligreses, ¿no? San Alberto es de los primeros que se animan a hacerlo. Imagínense el tiempo que demandaba el salir a recorrer. Así que algunas de las publicaciones más famosas de San Alberto y elementales para quien lo estudia son las famosas cartas pastorales. Textos que él le va dedicando a cada una de las poblaciones, ¿no? Claro. Parte, Una visión de la iglesia, de sacar la iglesia afuera, ¿no? Que no siempre se tuvo, que no Claro. todos tuvieron. Así es. Sí, sí. A él le interesaba conocer la necesidad de aquel que estaba atravesando alguna situación para saber, bueno, cómo auxiliar en ese caso, ¿no? Que no quedara todo directamente desde dentro de mi oficina, desde mi escritorio, imaginándome qué le puede estar pasando a alguien más. Él quería estar ahí en el problema para saber, bueno, cómo acudir ante esa situación, Algo ¿no? que mamá Antula también hizo saliendo de Santiago del Estero en su momento y recorriendo a pie, y se dice que descalza también, ¿no? Buena parte de la Argentina y estando un par de años aquí en Córdoba. Bueno, Mamá Antula y Fray José tienen comunicación en cartas, también. llegaron a encontrarse, así es, son de la misma época. Insiste con días y horarios de visita al museo. Yo creo que lo vamos con seguimos eso, sí, haciendo sí, ya no lo desear demoremos. mucho, Vamos a ¿no? contarlo así no se Sí, nos enojan. eso. Bueno, A la ver. cosa es así. Por Yo no ser el museo más difícil de visitar de Córdoba, solamente se puede recorrer con visita guiada o visita acompañada, como nosotros preferimos llamarle, ya que es una experiencia totalmente personalizada para el público. Esto es, por el momento, de martes a viernes con recorridos a las 10 de la mañana, a las 11:30, a las 13 y sí, viernes en horario extendido, a las 14, a las 16 y a las 18 horas. Pero trabajamos a demanda. ¿Y esto qué significa? Si mucha gente nos quiere visitar y cumplimos con los cupos establecidos, podemos poner visitas más tarde. ¿De cuántos son los grupos aproximadamente? De 30 a 35 personas. Muy grande. Sí. Sí, 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 pero sí. a veces hay mucha gente Hay queriendo más. hacer el recorrido subterráneo. Cuando vos decís que es con visita guiada y das los horarios, que están obviamente en la página web del museo. que lo Está en estaba el chequeando. Instagram, está en nuestro el Facebook. Instagram, Sigan, están- sigan al Museo San Por Alberto. ¿Cómo es favor. la cuenta arroba? @ Museo San Alberto, Arroba así Museo facilito. Ahora, vos decís, hay que reservarla previamente, hay que ir ahí y te van acomodando en un grupo, ¿cómo es? A la mañana no hace falta reservar porque suelen ser turnos bastante tranquilos en torno a convocatoria y siempre hay lugar, ¿sí? Si se quieren comunicar antes, mejor, así podemos garantizar lugar. Por ejemplo, si llega a haber alguna escuela o algún grupo muy grande anotado, entonces los guías estarían disponibles directamente para acompañar a esos grupos. Si se quieren comunicar antes, buenísimo para poder garantizar lugar. Para los viernes a la tarde, sí es que siempre sugerimos inscripción para poder garantizar lugar y encontrarles un lugarcito mucho en más alguno de los turista. turnos. Exactamente, así es. Este viernes 24, por ejemplo, esta semana nada más, vamos a estar celebrando los 46 años del museo, los 244 años de la casa. Así que tenemos 6 turnos de visita guiada. Arrancamos a ¿Vas las estar en 15. todos vos, Yanni? Yo, La gente te está pidiendo. yo estoy en 2 de ellos. Ah. Porque no tengo bilocación como Capacidad. hacía el Padre Pío. Yo hasta 2 cubro porque Claro. si no, no me da el cuerpo para estar Claro, presente Recién, en cada antes una de empezar, ellas. nos contabas que al comienzo de las visitas duraban 3 horas. Antes las visitas duraban 3 horas, ¿no? bueno. Y la garganta te quedaba Sí, claro. adentro de la Sí, institución. Pero yo les puedo asegurar que a nosotros nos pasó, se vuelan.
Sí, como está volando el programa. Fíjate, Sí, ya que sí, estamos entrando en los minutos pero finales escuchame, y quedan 10 estamos minutos. tan entretenidos, tan No, prendidos. increíble. Aparte de la forma que lo contás, es hermoso. De ver que te Atrapante. engancha la pasión que le pones a todo. Si vos tuvieras que decir, ¿cuánto me dijiste que dura ahora aproximadamente? la Ahora visita? duran aproximadamente 1 hora. 1 hora. Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque tenemos cerca de 20 visitas temáticas diferentes. Porque Claro. nuestra historia es tanta Claro. que la vamos dividiendo en temáticas. Claro. O sea que podríamos ir 20 veces distintos Sí, y encontrarte con otra Son historia 20 distinta. recorridos Exacto. distintos. Exactamente, 20 recorridos con experiencias distintas, ¿no? Vos podés ir y hacer una visita sobre la historia de la imprenta, pero otra vez querés ir a imprimir. Entonces vamos y jugamos con la imprenta. No. Epa, muy no, bueno. me muero. Y ahí sí tardás 3 horas porque formas tu nombre al revés. Hasta que te des cuenta cómo... Claro. Yo me llamo Rodolfo Octavio, no hay tiempo Imposible. físico de llegar a ser el nombre. Ponemos rolo. Claro, Rolo es Pongamos rolo, pongamos Rolo rolo. es más fácil. Qué locura, qué bueno eso. Para Así los que jóvenes me imagino. sí, es lo que más nos piden, Claro. obviamente. Pero, a ver, entonces volviendo. Este viernes, Sí. entre la primera visita de la tarde es a las 15, la última visita de la tarde es a las 20. Entonces Bien. tenemos 3 turnos asegurados. Una visita sale cada hora en punto. Siempre aguardamos unos minutitos para empezar. Entonces, como estamos a demanda básicamente los viernes, si justo nos cae un feriado, bueno, tratamos de acomodarlo el jueves o lo acomodamos para algún otro día de la semana para también tratar de abarcar algunos turnos a la tarde, que es lo que la gente más nos Bien. pide, ¿no? Por supuesto. Y tenemos una noche especial que es la noche de los Sí, templos. eso. La semana que viene, el jueves Jueves, claro, 30. porque es viernes 1 de mayo, o sea que es el Exactamente. jueves. Jueves 30 vamos a estar participando de la célebre Noche de los Templos porque tenemos capilla dentro de la casa. Esa capilla que de tan arruinada a nuestro San Alberto le dolía, bueno, hoy es hermosa para recorrer. Así que la visita a la capilla va a estar disponible. Y la visita a toda la casa de noche es otra Claro. cosa. Esa es para julio. Ah. En julio hacemos, y en Halloween también, los misterios de la casa. Oh, qué lindo. me muero. Esa es ahí vamos a ir. de noche, con las luces apagadas. ¿Vas a las criptas de abajo? No? Bueno, ustedes piensen que tratar de usar escaleras en la oscuridad, con gente de distintas edades, puede ser complicado. Pero espacios no nos faltan. Y aprovechamos mucho más el relato literario, más que el espacio al que estemos ingresando. Así que es una visita que, por seguridad, la hacemos en salas de planta baja. Pero cada tanto la vamos renovando y Por ahí algún puede área haber subterránea alguna- vamos a estar sumando. Yo así fui a es. ver una obra de teatro al San Alberto de los chicos de la La Quijotada, Quijotada, que son claro. amigos nuestros, mandamos un saludo a Nacho. Sí. Me llegó la invitación y era allí en una de las salas del San Alberto y efectivamente era a las 20, creo que fue en agosto, o sea que ya era noche bastante entrada y es una experiencia diferente, un frío terrible así ese día y ver una obra de teatro cómica fue espectacular en Claro, un qué lugar linda como ese. experiencia. En el refectorio del Montserrat. Exactamente. Ahí, en esa Ahí era, sala. Ahí. Ahí era, mira. Exacto. Bien. Una de esos espacios subterráneos que tiene es el famoso pudridero. Ajá. Que bueno, ya La ni te palabra puede así contar como de que qué te se va- trata. Sí, es Contanos. fuerte. Es Te fuerte. va- Sí, sí, Está sí. la Ya- imagen. Ya cenó la Exacto. gente, ya cenó. Está la imagen, hay una foto. Ahí la buscamos, Juli, a ver. para Está que la podamos imagen mostrar. del... Ahí está, Es justo ese. esa, exactamente. Ahí estamos teniendo entonces una imagen de la cripta de enterramiento de la casa que está prácticamente en la entrada del museo en este momento. Así que apenas uno ingresa a visitar el museo, a nuestra izquierda, cuando salimos a la galería, vamos a estar viendo una puerta rara que sobresale ahí en el medio de la galería, en medio del paso. Ese es el acceso a nuestra cripta de enterramiento, que como decíamos anteriormente, esto data de tiempos de los jesuitas en la casa, estaba pensada para descanso eterno, descanso final de monserratenses y docentes jesuitas que estuvieran habitando dentro de la casa, ¿sí? ¿Se sabe cuántos son los que están en el pudridero? No están en el pudridero, Ah. sino que están en el osario. Ah, El pudridero es parte del tratamiento que Ah, se daba bien. a los Proceso, Una cuerpos. ¿sí? instancia Fase previa. previa. digamos, claro. Exactamente, sí. bien. Para tiempos de la ¿Qué colonia, nombre? ¿no? ¿Le podríamos cambiar el nombre? Podríamos ahora? ponerle algo como, por ejemplo... San Alberto creo que estaría contento de que le cambiemos el nombre para algo más lindo. Al que le gustaba renovar los edificios. Habría que Que hablarlo. A ver, Sí. el público de Yo voy, repente yo puede voy opinar luchando, con no hay un... problema. Una Me da la cara para eso y una para encuesta en la muchas puerta. cosas. ¿Qué nombre le gustaría ¿Qué que nombre le le pongamos? gustaría para Poner el esta sala? pudridero. Claro. Podría ser.
ustedes piensen que el pudridero implica el tratar de que una enfermedad que vos tengas dentro de tu casa Claro. se termine ahí, ¿no? Finalice todo directamente dentro de la cripta y no te siga después latente contagiando a alguien más, porque podía darse fácilmente, ¿no? Así que un resfriado, una gripe, una herida mal curada que se te infectaba, podías tener una causa de muerte asegurada prácticamente, Bueno, ¿no? acá escribe Seba, ¿te suena el nombre Seba? De todos lados, porque sí. dice Lucy, Juan y te mandamos un beso para mami. Ay. Acá. Fui a hacer la visita guiada con Gianni, fue fabuloso todo lo que contó, cómo lo contó fue muy entretenido, dice Andrea. Felicitaciones, tremendo programa. Siempre tuve curiosidad de qué había en esa esquina. Ahora Seguro estamos haré la jugando. visita. Claro que sí. Y también escribe María Graciela y dice, yo realicé la visita con Gianni, corazoncitos. Están todos muy contentos. Creo que van a volver. Buenísimo. Son 20 opciones. Exacto. Exactamente. Claro, muchas veces Quizás para le quedan poder regresar. 19 visitas más por claro. hacer. Yo creí que estaba contento porque en el San Jerónimo tengo 11 temáticas. Una por mes, 20. Tenés 20. Me tengo que romper la, cabeza. La purita la tenés en San Jerónimo, claro, ella está ahí. está en el San claro, Jerónimo, claro. que Eso. un par de veces hemos ido, con, bueno, en lo que es la cofradía de las hermanas, con la particularidad, esto que contábamos recién, que cuando ella muere, no era una monja bastante importante, recordada, pero varios años después de su muerte, comienza a recibir pedidos de favores y la gente en agradecimiento va y colocaba una plaquita. Hoy esa pared, tendré que haber traído yo la foto, la pared de la cofradía está repleta. La primera placa se puso en el año 1986, hace 40 años. O sea, no hace tanto. Y hay incluso placas hasta en lista de espera porque la pared está completa. Atiborrada. Completa. Sí. Paco de Villa Santa Cruz del Lago pregunta, Gianni, ¿hay restricciones para fotografiar? Porque él es fotógrafo y dice que... me encantaría. No, invitadísimo. De hecho, durante nuestros recorridos pedimos que por favor saquen fotos porque así es como nos ayudan en la difusión. Obviamente por ser un espacio habitado hoy en día y tenemos pequeños que viven adentro, tenemos religiosas que están ahí, mientras no se retrate a la gente que es la Claro, propietaria claro. de la casa, sacarle fotos al lugar es súper Ahí no hay bienvenido. problema con el flash o eso, no hay drama. Al flash sí lo cuidamos para las cuidan obras para de algunas arte, cosas. pero por lo general se aprovecha mucho la arquitectura de la casa, ¿no? Cuando van para fotografía. ¿Por qué viven pequeños adentro? ¿Qué función cumple hoy la casa? Toda la obra de San Alberto de 1782 sigue activa este momento. Ya no tiene ese nombre barroco que tenía en Claro, su claro. momento. Hoy ya los nombres están un poco más actualizados. Hoy siguen activos el convento, que es el Instituto de Hermanas Carmelitas de Santa Teresa de Jesús, argentinas, entre paréntesis. El Colegio Santa Teresa de Jesús, hoy ya mixto, Sí, jardincito primario y secundario. Y el Hogar San Alberto, que es el hogar de niñas huérfanas y pobres. Bien. Que está queriendo empezar a ser mixto. Ah, hay, por un ahora hay un solo varonci- niñas. hay un varoncito Allí, entre claro, el resto de niñas. Allí es donde residen y viven estos chicos. Los chicos viven adentro de la casa, Bueno, exactamente. nosotros con Nacho no vamos a visitar una institución tan prestigiosa y de tantos años como el San Alberto, pero este jueves Sí, Sí, tienen señor. avisos parroquiales. Exactamente. Tenemos Más que, Nacho, nunca eso. vamos con ellos. Tenemos por este favor. jueves a las 7:30 de la tarde una visita a uno de esos lugares que también todos pasamos por esa esquina, por ese frente y que muy poquitos han podido ingresar y en este caso lo van a poder hacer con nosotros, que es la sede social del Jockey. El Jockey. Estamos hablando de Colón y General Paz. La esquina de Córdoba. de la historia de Córdoba. Bueno, hemos logrado que la gente de cultura del Jockey nos abra las puertas para entrar a lo que podríamos llamar, es un museo también en el interior. Sí, Primero totalmente. por la historia, el contexto en donde se construyó este edificio, con Jaime Roca como su arquitecto, uno de los grandes exponentes de la arquitectura de Córdoba. Y en el interior, cada pasito que vas dando es una obra de arte, una escultura, un cuadro de grandes pintores cordobeses, salas en donde ha pasado buena parte de la historia de Córdoba en su recorrido. Entre otras cosas, esa fue la sede de prensa del Mundial 78 y todavía en el interior queda cartelería que recuerda aquella utilidad que tuvo ese Centro espacio también informativo. del EAN Ahí 78, está. como se llamaba en aquel Ente momento. autónomo. Autónomo, autárquico, Autárquico Mundial 78. sí. Está en esos cartelitos típicos que teníamos en el viejo Cható con los huequitos. Sí, 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 bueno, sí. esos están también en su interior. La verdad que es una recorrida
preciosa para hacer jueves 7:30 de la tarde allí. 19:30 horas. Exacto. ¿Dónde se anotan? Al 351-6-201-206 o a @ la calecita de la Ahí historia. está. No quedan tantos lugares porque lógicamente tiene un en un límite. edificio no vamos a meter 100 personas como en el San Alberto porque Sí. no nos van a permitir eso. Así que son 50 personas, quedan poquitos Quedan lugares. poquitos Tengan en lugares. cuenta que entramos hasta el despacho del presidente. Qué Hasta bárbaro. ese lugar vamos a entrar a conocerlo, a recorrerlo, así que tiene mucho atractivo para poder visitar. ¿Y qué más? Y Hay un el aviso domingo hacemos, yo ya va a ser el último porque Sí. es nuestro tercer viaje a la cumbre. más. A pedido de Claro, la gente. a pedido del público. Sí, hicimos uno, quedó mucha gente, hicimos otro y todavía Sí. hicimos el tercero y todavía quedan algunos lugares también para que nos acompañen, aquellos que quieran ir. Vamos a almorzar al Hotel Villa Art. Es una casona del año 1922, así que es un lugar precioso para conocer y se come fantástico. Y después hacemos un pequeño recorrido por la cumbre y vamos a la Casa Museo de Manuel Mujica Lainez, que justamente hoy también es un aniversario de su muerte. Así Mirá. que también Sí. vinculando un poco toda la historia, ¿Cómo vamos a son ir a bien la las casa. coordenadas entonces para este viaje a la cumbre? Salimos desde el Parque Sarmiento, desde el Faro, aquí domingo a las 9:30 de la mañana. Eso. Vamos directamente a Villa Art a almorzar, allí esta casona hermosa, este hotel que actualmente funciona así y que tiene un comedor, un restaurante bellísimo. De ahí recorremos parte de la cumbre, historia de Carafa, de Mandel, de esos castillos divinos que tiene la cumbre. Y el siguiente paso es el Paraíso, que es la casa de Mujica Lainez, una de las obras del O sea que arquitecto Durch. El regreso arranca 9:30 y el regreso. 6:30 de la tarde, 6:30 más o de la menos, estamos tarde. nuevamente en el punto de partida. Es una excursión de todo el día. Exacto, Sí, exacto. sí, El sí, día con el almuerzo, con todo incluido, seguro, los ingresos a los Museos. lugares, el viaje. Vamos en un colectivo que ponemos nosotros, por ¿Costos? supuesto. ¿Se pueden decir Sí, los costos? la visita al jockey sale 20.000 pesos por persona y el recorrido en la cumbre sale 85. Ahí está. 85.000 Con pesos. viaje, con comida. Todo, con- todo, todo. No Y- tienen que poner un solo Nos peso tienen más. que soportar a nosotros Con las Nacho y 2 horas Fede. de ida Claro. hablando, más En el todas las colectivo charlas. van ya dando Todo el tiempo. indicaciones. Todo el La gente, tiempo. la gente se hace esto y nosotros ya, hasta que dicen por favor basta. Ustedes Salimos van de, llevando caramelos de menta. Sí, para vamos, ir probando. mira, salimos del Faro. Sí. En la Plaza de España ya estamos contando historias. Sí, totalmente. Entonces, España ya 100 tres metros. historias tiramos. Ya tiramos varias, sí. Bueno, maravilloso, maravilloso está la invitación, la gente sigue escribiendo y te agradecemos, Yanni, por haber venido con No, nosotros. gracias, por favor. Sos una rockstar del Museo San Alberto, la gente te ha escrito mucho y ya me imagino que mucha gente que quiere ir al Uf. museo, Sí, ahora yo vayan. quiero ir que dé la charla. Vayan. que Sí, dé- sí, sí. sí. Nosotros Vayan porque- anotamos para esa de las noches. Sí, la de- Vamos, No, ya Julio, dejaron sí. los lugares. Para la sí. misteriosa. Loco. Ahí Sí, vamos. vamos, te invito, dale. Vamos todos, vamos Sí, todos. sí, sí. Bueno, Gracias, hasta acá Yanni, porque, llegamos. Gracias, gracias a ustedes por la espectacular. invitación. Ahí. Y Maravilloso. lo que decimos cuando suceden, digamos, estas cuestiones que tienen en el medio 400 años de historia, es muy difícil poder hacer un recorrido detallado y exhaustivo. Y además esto que comentaba Rolo, que lo transmitís con pasión, con conocimiento, con contenido. Y bueno, esas 20 temáticas, y por lo menos la mitad de la gente tiene que ir y conocerlas. Sí, 10 claro. visitas al San Alberto tiene que hacer, así que por favor, en esos horarios que dio Yanni, los invitamos Los a que lo esperamos, sí. Ya Exactamente. vamos a armar el pasaporte albertiano para que vayan Exacto. tildando ahí las Arroba temáticas. Museo San Alberto. Arroba Arroba Museo San Museo San Alberto, Alberto. así es. Sí, sí, Exactamente. Con la imprenta. Claro, es buena, es muy Vale, buena. que estoy tirando una cantidad Sí, de ideas. sí, sí. Impresionante. El primer programa que te Muy bien, ¿no? Está Bueno, encendido. gente, Nacho, querido, Fede, Yanni, gracias por Gracias. venir. Muchas gracias. Calecita de la Historia vuelve, obviamente, próximo martes, post telenoche, acá en el 12 Stream. Nos reencontramos el martes que viene. Chau. Chau, chau. Y si te digo y te cuento que ando viajando en el tiempo con los ojos bien abiertos y sin mirar el reloj. Y si te digo y te cuento que anduve juntando historias con pedacitos de vidas, con pedacitos de amor. Y de tanto andar andando se me encendía este canto. Y así jugando y soñando viene a invitarte a subir a esta calecita linda que gira y va que te gira.